Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, los últimos reportes que ha dado a conocer la ministra de Educación, ya van casi 455 casos de COVID en diferentes escuelas del país. Sin embargo, no se habla de cierre, fue lo que ha dicho el Ministerio de Educación. Vamos a conversar con el profesor Luis Alberto Díaz Ramos. Alberto Díaz Ramos, él es el nuevo secretario general de Asomogrep. Estos son los educadores colonenses. Profesor, para que nos comente sobre estas declaraciones de la ministra y la información, por lo menos, que se maneja en la provincia de Colón sobre los casos de COVID. Adelante. Gracias, Dumas, por permitirme participar de tu programa tan escuchado. Nosotros, para hacer un balance sobre las declaraciones de la señora ministra, el día 27 de diciembre del 2021, nosotros tuvimos una reunión, AMU, Acción Magisterial Unida de Panamá, tuvimos una reunión con la ministra de Educación, donde ella manifiesta de que si se daban casos de COVID, las escuelas no se iban a cerrar. Luego, el 31 de enero del 2022, la ministra vuelve y dice lo mismo. Pero lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención son las estadísticas que nosotros tenemos, que actualmente hay 1.436 centros educativos que no cuentan con internet, 880 escuelas que no tienen fluido eléctrico, 201 escuelas que están en centro educativo de proyección o ejecución, en este caso reparaciones, y hay 1.100 escuelas que no tienen agua potable. Entonces, lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención es que la ministra de Educación establece de que las escuelas no se van a cerrar, pero ¿cuáles son las facilidades que tienen nuestros estudiantes para seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si ella manifiesta de que aquellos estudiantes que se encuentran contagiados van a ser apartados, pero el grupo sigue trabajando. Esas fueron las manifestaciones de ella. Pero entonces, ¿cómo es posible? Mira, te voy a hablar específicamente de una región que nosotros hicimos una investigación, que es Colón. Colón tiene 199 centros educativos en la región de Colón. 4 escuelas de esas 199, 4 más que no tienen resolución. Pero 122 de esos centros educativos, que es el 66.6%, no tienen internet. 17% de esos centros educativos no son escuelas seguras, aún en el 2022. Y estos datos se pueden encontrar fácilmente en la página del Meduca, porque en la página del Meduca aparecen las escuelas seguras y no seguras. 83% supuestamente del Ministerio de Educación establece que son escuelas seguras, pero estas escuelas entonces no tienen la mínima condición como cuál, como el agua potable. Entonces, muchas personas siempre le dicen a los docentes, lo que pasa es que esas escuelas nunca han tenido agua, Alberto. Pero ¿qué ocurre? Antes no existía el coronavirus. Entonces, es necesario el agua. En Colón también han aumentado los casos del coronavirus en centros educativos, pero estos centros educativos no se han cerrado porque la ministra ha establecido de que hay que aislar a los chicos. Ok, vamos a aislar a los chicos. ¿Cómo le seguimos con el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos muchachos cuando el 66.6% de las escuelas en Colón no tienen internet? Casi el 40% de las escuelas no tienen la mínima condición para comenzar a laborar, y con todo y esto los docentes, demostrando buena fe, hemos vuelto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La ministra de Educación prometió que para este año iba a haber 1.000.000 de libros de cuentos para poder mejorar la lectura y el aprendizaje, y aún no han llegado a los centros educativos. Hay escuelas que no han terminado su trabajo de infraestructura. En este caso, el Giral, que el director, que en paz descanse, Alberto Meléndez, soñó con entrar a su centro educativo. Entonces nos encontramos con todas estas cosas, y al final la declaración de la ministra, las escuelas tal vez se cierren, tal vez no se cierren, pero lo importante es que estas estadísticas, la ministra de Educación y sus autoridades la conocen muy bien, y conocen, porque este dato que te doy sobre las escuelas que no tienen internet a nivel nacional, que son 1.455, ¿quién lo da? La autoridad de las empresas de telecomunicaciones multiservicio, RNMS, que son las que hicieron este estudio. Entonces, la interrogante que nosotros nos hacemos como gremios de la provincia de Colón: si el chico no va al aula, pero su grupo sigue en su proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al chico solamente lo van a aislar, ¿cómo ese chico recibe las enseñanzas? Ya que en el mismo centro educativo no existe el internet. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué propuesta o qué planteamiento tienen ustedes sobre este punto, profesor? Mira, nosotros el 7 de septiembre del 2001
recuerdo bien ese día, fuimos con el compañero Luis Sánchez, en ese momento era el coordinador de la UNE. Nosotros le presentamos a la ministra lo que era el Raspberry, el Internet en una caja, así se llamaba el proyecto, o se llama el proyecto Internet en una caja, donde nosotros le planteábamos a la ministra que sin Internet nuestros chicos podían recibir el contenido programático para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. La ministra lo vio tan maravilloso, ¿por qué? Porque en un momento, Dumas, nosotros le dijimos a la ministra que apagara su Internet, que apagara su data, que apagara el Wi-Fi, y cuando se conectó al IP del mismo Raspberry, el aparatito que nosotros teníamos que nos daba el Internet, ella quedó impresionada. ¿Por qué? Porque tenía Internet. Es más, en un momento dado, nosotros ponemos ahí ministra de Educación y cuando ella busca, ella se da cuenta que ella es la ministra de Educación y ella misma manifiesta, ella misma manifiesta, yo no sabía que yo estaba en Wikipedia, pero un Wikipedia offline. O sea, esa era la propuesta que nosotros presentábamos inicialmente, un Internet offline. Me acuerdo ese día cuando la ministra plantea de que era importante que eso se diera, pero eso lo iba a darle un seguimiento el profesor Guillermo Alegría, te estoy mencionando nombre, y el ingeniero de Freitas, que era el jefe de cómputo, y yo dije hasta ahí va a llegar eso. 20 días después, escucha esto, ahí esto el pueblo tiene que saberlo. 20 días después, el Meduca saca un proyecto que se llama servidor C3. No porque sea colonense, el servidor. Se llama así, servidor C3, pero es un servidor que tiene un costo de 1.500 balboas, mientras que nuestro Raspberry tenía un costo solamente de 66 balboas que podían comprarlo en el mercado, ¿no? Este tenía un costo de 1.500 balboas, pero es un equipo que trabaja online. Online quiere decir en línea, pero lo iban a utilizar para trabajar offline, fuera de línea. Ibas a utilizar un equipo tan caro para dar un servicio que Raspberry te lo podía dar solamente con 66 balboas. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente nos interesa el sistema educativo panameño? Y yo recuerdo que nosotros le decíamos a la ministra, nuestro único interés es que eso llegue allá, donde los muchachos de área de difícil condición laboral, nuestros colegas, nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia. Luego de eso, este mismo año, escucha esto, Duma, porque esto lo tiene que saber el pueblo. Nosotros presentamos una propuesta que era el QR. El QR era una propuesta de todos esos libros que tiene el Ministerio de Educación, meterlos simplemente en un QR y el papá podía ir con su celular, ya sea de baja gama, de media gama o de alta gama, a cualquier centro educativo. Esto puede estar sirviendo en estos momentos, y en un letrero ponerle al papá, ahí están todos los libros que su hijo necesita. Y el papá iba con su celular, iba a marcar el QR y en el celular le iba a aparecer todos los libros. La ministra nos dijo a nosotros de que eso ya era un plan ya establecido por el Meduca. Todavía estamos esperando eso. Imagínate que en estos momentos, para mencionar cualquier nombre, Juan le da coronavirus, hay que separar a Juan del resto de los muchachos, pero el papá de Juan puede ir al IPTC con su celular y puede tomar, llevarse la documentación que necesita. No, porque no se ha hecho. Entonces nosotros hemos presentado propuestas al Meduca, propuestas tecnológicas, propuestas que van de la mano con la realidad nacional. Simplemente hace falta algo, Duma. Hace falta la voluntad política de hacer las cosas. Costo mínimo, porque un QR tú lo haces fácil en una página de internet gratuita. Todo esto se lo dijimos a la señora ministra y ella lo que contestó fue, ya eso estaba en estudio. Y todavía, mira, ya vamos a terminar el 10 de junio, el primer trimestre, No hay hace nada. casi un mes y no hay absolutamente nada. Eso, pero bueno, aquí usted sabe que eso, ahí interviene el billete, las Sí, empresas que generan billetes, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eso lo comprendemos. Profesor, usted se estrenó la semana pasada, bueno, este fin de semana hubo elecciones del nuevo secretario general de Asomogre. Cuéntenos sobre esto. sí, hace 2 meses comenzó nuestro proceso electoral de acuerdo a los estatutos y de acuerdo al reglamento de elecciones que fue reformado en el 2018 en Asamblea General Docente. Allí se planteaba de que las elecciones tenían que ser en el mes de mayo, un mes antes de lo que es nuestra asamblea ordinaria que está estipulada, y de ahora te invito para el 4 de junio acá en la provincia de Colón. Las elecciones se dieron el día viernes
fue el 35% de los docentes a votar. Había una sola nómina, había que decirlo. Otros compañeros intentaron introducir otras nóminas, pero de acuerdo al artículo 17 y 18 del reglamento de elecciones, para tú poder presentar nómina, tiene que tener la documentación completa. Entre la documentación estaba de que tú tenías que no haber sido sancionado por el gremio, no haber sido sancionado por el Meduca. O sea, todos estos papeles tú tenías que entregarlo. Nosotros entregamos casi un cartapacio de 148 páginas, sí, de cada uno de los compañeros, porque son 26 en la nómina, así que era de cada uno de ellos, había que presentarlo. Nosotros lo presentamos. Tristemente, los otros compañeros no pudieron presentarlo porque desconocían, y eso es lamentable, desconocían cuáles eran los artículos que establecía y cuáles eran los procedimientos que se tendrían que dar. Entonces, lo impresionante de esto, Duma, y hay que decirlo, es que fueron más de 470 compañeros. Nunca en la historia a Somogré, en más de sus 30 años al servicio de Colón, había tenido unas votaciones tan numeradas. Muchas personas fueron a votar. Históricamente, más de 475 compañeros ejercieron su voto y la papeleta logró 469 votos. El resto fueron votos en blanco. Entonces, fue histórico el hecho, a la verdad, fue algo tan rico, fue una fiesta. Ver compañeros que teníamos más de 2 años de no vernos, nos abrazamos, claro, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, la alegría que se dio este viernes. Las personas fueron y confirmaron, esa es la nómina que queremos, más de 400. Para darte un ejemplo, en el 2018 fueron las últimas elecciones donde el compañero Orlando García, junto con el compañero Lester, fueron por la Secretaría General. El compañero Orlando García le ganó alrededor por 210 votos, sacó, y el profesor Lester sacó alrededor de 137 votos. Eso fue una suma como de 375 votos. Eso fue en el 2018 y para el 2022 con una sola nómina hemos sacado más de 470 votos. Y eso quiere decir que estamos creciendo y estamos creando una conciencia cívica a los compañeros que hay que escoger a nuestras autoridades y la mandamos un mensaje también a los gremios que hay que actualizar la junta directiva, hay que oxigenar la junta directiva y cumplir con los estatutos, porque si nosotros somos exigentes al Ministerio de Educación del marco jurídico, nosotros también tenemos que respetar nuestro marco jurídico. Así es que eso fue lo que se dio el día viernes, una fiesta electoral. Créelo, estamos muy felices. El día 4 de junio, y te invito desde ya, el 4 de junio en Colón, vamos a tomar posesión junto con los 26 compañeros que me van a acompañar en esta junta directiva desde 2022 hasta el 2025. Excelente, bueno, cómo no, muchas gracias y éxito, profesor Alberto Díaz Ramos, nuevo secretario general de la Asociación del Movimiento de Gremialistas de la provincia de Colón. Gracias por estar aquí en Dumas y Formas. Gracias, Duma. Saludos.